desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que muchas veces de noche, en horas casi intempestivas, se reúnen para hablar pues de Fórmula 1, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que nos entretiene pues 8 meses más o menos cada año, ¿no? Hoy toca hablar de Canadá. En realidad hace muy poco, porque siendo un gran premio que se corre de tarde, pues ha terminado en torno a las 9:30, 9:20, 9:30, y son las 22:58 en mi Mac cuando comenzamos a grabar este podcast. No estoy solo, por supuesto, tengo a todo el equipo conmigo. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal el Gran Premio? ¿Te ha gustado? Pues si te digo la verdad, me lo he pasado mejor ahora, justo antes de grabar, haciendo chascarrillos sobre lo que ocurrió en la carrera que durante la propia carrera. Pero ha tenido un par de detalles, unos cuantos adelantamientos interesantes de todas maneras. Yo creo que es de los circuitos que muchas veces no aparece en los top 3, en los top 5 de los mejores circuitos de Fórmula 1, pero yo creo que el trazado de Canadá no decepciona nunca, ¿verdad, Manuel? Hola, buenas a todos. Pues la verdad es que Canadá, como tú dices, suele dar buenas carreras, pero en esta ocasión yo diría que ha sido el peor gran premio en cuanto a entretenimiento de la última década. Es que Canadá tiene un listón para mí alto, ¿no? Y la verdad es que la carrera de hoy ha sido, digamos que... Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Básicamente. Dani, muy buenas. Dime 2 pilotos con los que te quedes de esta carrera. Pues 2 pilotos, está complicado. Yo creo que voy a decir los 2 que han hecho una carrera distinta hoy, pero que han quedado, digamos, por arriba. Voy a decir Massa y voy a decir Vettel. Muy bien, muy interesante. Bien, pues con estos ingredientes y con estas ganas de comentar y de reproducir algo que deberíamos algún día publicar, y es la pregrabación, ¿no? El debate en el que nos inmiscuimos ya para quedar ya con el nivel preparado, ¿no? Es decir, ponernos el mono de podcasters de cara a este podcast. Pues vamos a empezar a hablar ya de lo sucedido. Venga, vamos allá. Como sabéis, normalmente en este podcast pues empezamos el viernes, como siempre. Mejor dicho, el sábado, en la tercera tanda de entrenamientos oficiales. Emma, ¿qué ocurre tanto en esa tanda como en la clasificación? Pues los libres 3 de aquí en Canadá estuvieron marcados por bastantes cosas y espero no dejarme alguna de ellas, y si veis que me dejo alguna, pues decirla, ¿no? De primeras fue una sesión rara porque Felipe Nasr, en plena recta tras la horquilla, empezó a hacer el waving, a hacer contravolantes para calentar los neumáticos, y por error pulsó el botón del DRS y se le descontroló el coche y lo acabó estampando contra el muro. Con lo cual, bandera roja, se perdió ahí unos minutos, limpiar la pista, poner todo en orden. A todo esto decir que el coche de Fernando Alonso le estaban cambiando el motor porque habían detectado que había fallado algo, y bueno, pues toda la sesión acabando de ajustar ese motor, y pudo salir a falta de 10 minutos a rodar una vuelta. De cierta medida le pudo ayudar igual el tema de la bandera roja de Nasr, pero bueno, ya empezábamos con los problemas gordos para McLaren. Una vez que sacaron bandera verde y estuvo todo limpio con Nasr, resulta que Jason Button se le fríe el coche, se le para y vuelven a sacar bandera roja. Es aquí cuando Vettel tiene la genial idea de adelantar a Roberto Merhi con bandera roja en pista, lo que a posteriori tendría una sanción de 5 posiciones en clasificación.
Una vez hecho todo esto de sacar a Button bandera roja, pues la sesión acabó tan raro como Rosberg fue el primero y Hamilton fue el último. Hamilton pues iba a marcar el tiempo con su neumático y justo cuando iba a marcarlo cometía algún error, bandera roja, y al final pues acabó siendo el último, pero bueno, nada grave, ¿no? En su coche. Ya en clasificación veníamos con la noticia de que Button no iba a participar en la misma, pues porque los daños en la unidad de potencia eran tan gordos que había que cambiar el motor y bueno, era imposible cambiarlo con el tiempo que había, con lo cual un coche menos en pista. En la Q1 se quedaron los dos Manor y aparte se quedaron Felipe Massa, que manifestaba un problema de potencia en la Q1 y se quedaba en la misma sesión, Q1. Y después también tenía un problema electrónico Sebastian Vettel, que arribaba y decía que era el mismo problema que tuvieron en el Gran Premio de España, que en teoría habían solucionado, pero que se ha vuelto a replicar aquí en la Q1 de Canadá. Y Vettel, pues creo que haber leído en la Gaceta que dicen que tenía, debido a este problema, 80 caballos menos de potencia, pues no pudo superar la Q1. En la Q2 se quedaron Felipe Nasser, un Fernando Alonso que, a contrario de su compañero, pues sí que pudo hacer la clasificación, pero poco más de quedarse en la Q2. Después también se quedó Marcus Ericsson. También se quedó Max Verstappen y Carlos Sainz. Y en la Q3 décimo fue Sergio Pérez, noveno Ricardo, octavo Kvyat, séptimo Hülkenberg, sexto Maldonado, quinto Grosjean, cuarto Bottas, tercero Raikkonen, segundo Rosberg y una vez más pole para Hamilton, que creo que ya acumula 6. Aquí decir que Verstappen traía una penalización de 5 posiciones que arrastraba de Mónaco por su incidente con Grosjean, con lo cual iba a salir 12º más 5 posiciones, pero resulta que cambió unidad de potencia, estrenó un quinto el evento y 10 posiciones extra para su posición en parrilla, con lo cual iba a salir penúltimo, porque Button también estrenaba, lo supimos hoy, que estrenaba un quinto el evento de 2 partes, con lo cual 15 posiciones de parrilla, que como ya iba a salir último, imposible de cubrir, con lo cual drive-thru para Button nada más arrancar la carrera, y Verstappen, que tampoco podía cubrir esas posiciones que debido a la unidad de potencia de estrenar ese quinto elemento, pues la sanción extra por no cubrir esas plazas era una sanción de 10 segundos en la carrera. Bien, pues como tú has dicho, realmente, Manuel, sí que en este caso los terceros entrenamientos y la clasificación han dado bastante sí para de alguna forma configurar o condicionar lo que hemos visto en la carrera hoy por la tarde. Se puede decir que ha sido una carrera tranquila en cuanto a abandonos, en cuanto a accidentes, en cuanto a safety car. En el previo de Movistar informaban que había un 56, un 57% de probabilidades de que saliera un safety car durante la carrera, cosa que no ha sucedido. Y yo creo que en ese aspecto ha sido una carrera bastante limpia. Otra cosa es que haya sido más o menos emocionante, pero para eso tenemos a Dani, que nos va a hacer su crónica de carrera y nos vamos a poner al día de lo que sí y de lo que no ha sucedido. Pues como dices, lo primero que habría que destacar es que la carrera ha sido limpia, que la primera vuelta ha sido, bueno, lo comentaba Pedro de la Rosa, la retransmisión de Antena 3, que era insólito, pues lo que se habían respetado todos los pilotos y los pocos problemas que habíamos tenido, por lo menos en 2 o 3 curvas que hay típicas, pues para que haya algún toque, algún roce, que alguien termine por fuera del circuito, y que no, en esta ocasión no ha pasado. Teníamos pues a Hamilton saliendo sin prácticamente ningún problema. Rosberg intentaba atacar pero no conseguía pues adelantar a su compañero de equipo. Tenía un poco también que defenderse de los coches que venían por detrás, de Kimi Raikkonen, de Valtteri Bottas, y veíamos pues unos primeros giros bastante tranquilos. Quien venía un poco más desatado era Sebastian Vettel desde las últimas posiciones, que claro, venía con necesidad de
de remontar lo antes posible y bueno, pues venía dándolo todo. Y ya, como decías, pues Button en primeras vueltas pues ya tenía que hacer ese drive-thru de penalización, con lo cual pues se mantenía en las últimas posiciones sí o sí. Veíamos a Alonso también teniendo problemas, venían Ericsson, Massa y Vettel bastante fuertes. Vettel ya lo había comentado, pero Massa también es un piloto que salía muy atrás, que tenía mucho coche y se ha estado demostrando durante las primeras vueltas en las cuales pues ha ido adelantando los coches más lentos de la parrilla y han ido pues estos dos pilotos, tanto Massa como Vettel, muy agresivos y poniendo mucha emoción a la carrera. Pronto cambiaba Sebastian Vettel los neumáticos, era de los primeros, pues de los favoritos en la vuelta 8. Digamos uno de los lances, no vamos a llamarlo lance, sino vamos a decir pues una de las cosas más emocionantes que ha pasado ha sido el adelantamiento de Massa, que como decía venía detrás de Ericsson y que habían adelantado a Alonso. Venían ya un par de vueltas luchando por Massa adelantar al sueco, y tras la línea de meta, tras entrar bastante pasado en el muro de los campeones, pues conseguía en la primera curva ponerse a su altura, y en la segunda ya le metía todo el coche. Ha habido ahí, pues no se sabe si se han llegado a rozar o no. La verdad es que ha estado muy justo, han hecho ahí una maniobra increíble y yo creo que es el adelantamiento o uno de los adelantamientos por lo menos de hoy. Veíamos durante las siguientes vueltas todo muy tranquilo. La verdad es que lo que ha sido la retransmisión, hemos visto poco a los Mercedes, no han llamado la atención. Sí que veíamos también otra parte interesante. Vettel, como había cambiado de neumáticos, Alonso había vuelto a recuperar la posición. Y veíamos cómo luchaban entre ellos, Fernando intentando tapar todos los huecos posibles. Y veíamos que Vettel, venía muy decidido a adelantar, venía pues para adelantar en una zona donde no estaba claro que pudiese todavía. Lo intentaba en el alfiler, lo intentaba después en la línea de meta, y Fernando, a pesar de tener un coche pues bastante inferior al que tiene Sebastian Vettel, lo conseguía en 2 vueltas defenderle la posición. Luego efectivamente Vettel pues ya lo pasaba. Teníamos también a Kimi Räikkönen, que iba en tercera posición, pues entraba alrededor de la vuelta 27-28 a cambiar los neumáticos. Al salir tenía un susto también en el alfiler, se quedaba haciendo un cero, y esto modificó un poco su estrategia de carreras, y sobre todo le dio la plaza a Valtteri Bottas, que se ponía en tercera posición. No podemos decir mucho de Bottas porque ha salido muy poco en la carrera, pero que estaba haciendo una muy buena carrera en la cual pues no tuvo ningún problema, como fue el caso de Kimi, y por eso pues se mantenía ahí. Veíamos a Massa ya a estas alturas de carrera en quinta posición. Es cierto que no había parado, pero había conseguido ir adelantando a muchos coches, iba a un ritmo bastante fuerte. Volvíamos a ver a Kimi en la vuelta 41, después de pues más o menos unas 10 vueltas posteriores al incidente que había tenido. Se hablaba de que pues había tenido algún problema con los neumáticos, no estaba a gusto con ellos y que pues habría decidido cambiarlos. Pues no sabemos exactamente qué es lo que le pasaba. La parte emocionante en este tramo final de carrera lo ponía el equipo Mercedes, con muchísimos problemas de fiabilidad, según la radio, porque tenían problemas tanto de ahorro de gasolina como de desgaste de los frenos. Si no recuerdo mal, Nico Rosberg sufría menos desgaste de gas, o sea, menos problemas con la gasolina, más problemas con los frenos, y Hamilton al contrario, ¿no? Tenía menos problema de consumo, pero más, al revés, menos problema de frenos, pero más problemas con el ahorro de combustible. Esto todo visto, pues, o oído a través de la radio del equipo, las anotaciones que les iban pasando a los pilotos, porque tampoco vimos que hubiese demasiado problema.
Esto, pues más o menos en el último tercio de carrera, estuvimos viendo como Nico Rosberg sí se acercaba algo a su compañero de equipo, pero realmente al final pues mantenía las distancias, estaban entre segundo y medio y 2 segundos y medio aproximadamente, y estábamos un poco atentos a si en algún momento pues con esos problemas pues alguno de los dos tenía que abandonar. En este último tramo destacar quizá dos acciones, una de Nico Hülkenberg, que era adelantado por Sebastian Vettel, adelantado justo en la chicane de entrada a meta. Hülkenberg no se esperaba la entrada de Vettel tal y como entró, bastante agresivo, y se encontró con él pues ya metido entre la primera y la segunda curva de la chicane. Tuvo que echarse a un lado, pisar mucho el piano, con lo cual trompeó el coche en plena chicane, quedó girado. La verdad es que la imagen, bueno, pues si llega a venir un coche habría sido bastante espectacular y una situación bastante peligrosa. Hülkenberg, bueno, salía de ahí, cedió la posición a Vettel sin ninguna duda, y Vettel, aunque también había llevado un buen golpe por el tema de los pianos, porque cualquiera de los dos pisaron el piano o del lado derecho o del lado izquierdo, llevaron sendos botes importantes. Vettel pues no perdió demasiada comba, no se fue contra el muro y consiguió eso, pues mantener el coche en la pista sin problemas. Y luego también otra acción que veíamos era a Romain Grosjean adelantando a Stevens al final de la línea previa, o sea, de la recta previa a la entrada de la chicane y a la entrada de boxes, y que los dos venían a entrar en boxes. Entonces Grosjean se emparejaba con Stevens, lo adelantaba, pero le hacía un quiebro muy, muy rápido antes de meterse en boxes y le daba un buen toque, le reventaba parte del alerón delantero, y que además, bueno, pues aparte de ser un incidente curioso de cómo se ha producido, de cómo Grosjean no se da cuenta de lo que está a punto de hacer, Grosjean le echaba toda la culpa a Stevens, que lo había golpeado, y estuvo protestando un poco por la radio. Esto pues pasaba, como decía, en el tercer tercio de la carrera, en el último tercio, un tercio que bueno, pues veíamos como Mercedes jugaba con la radio, jugaba con nosotros, diciéndonos, bueno, contando a los pilotos los problemas, pero bueno, que no ocurrió nada. Y finalmente Hamilton llegó en primera posición. Segunda posición llegó Nico Rosberg, muy pegado, pero sin poner en peligro a su compañero de equipo. Valtteri Bottas entró a 40 segundos. La diferencia entre Hamilton y Rosberg era de 2 segundos más o menos en la línea de meta. Valtteri Bottas ya entraba a 40. 45 segundos entraba Kimi Räikkönen en cuarta posición. Una gran carrera de Vettel le condujo a entrar en quinta posición a menos de 5 segundos de su compañero de equipo. Felipe Massa también entraba muy pegado al alemán, entraba en sexta posición. Pastor Maldonado, que hay que destacar que ha finalizado una carrera, que ha quedado en los puntos, que no ha tenido ningún percance, entraba ya a más de un minuto. Y a partir de ahí ya vueltas perdidas. Nico Hülkenberg entraba octavo, Daniel Kvyat entraba noveno, Romain Grosjean entraba décimo, Sergio Pérez entraba décimo primero, Carlos Sainz décimo segundo, Dani Ricciardo décimo tercero. Destacar también la carrera que ha tenido Carlos Sainz, que no ha sido fácil, pero que incluso pues ha peleado con el Red Bull de Dani Ricciardo, al que adelantaba con el mismo motor, y que parecían dos coches totalmente distintos en la línea de llegada. En la posición decimocuarta ha entrado Marcus Ericsson, decimoquinto ha sido Max Verstappen, decimosexto ha sido Felipe Nasser, ya con 2 vueltas perdidas, y con 4 vueltas perdidas ha sido Will Stevens el que ha entrado. En cuanto a abandonos, Roberto Meri abandonaba prácticamente al final de la carrera, y Jenson Button y Fernando Alonso pues han tenido que abandonar. Primero ha sido Fernando Alonso, luego ha sido ya casi hacia el final Jenson Button. Los llamaron a box y ya no salieron de ahí. Más problemas para el equipo McLaren, que vuelve a marcharse pues con los 2 coches antes de que acabe la carrera.
Muy bien, Dani, como siempre, pues muy completa tu crónica y muchas veces me pasa que cuando te escucho a ti me doy cuenta de que ha habido muchas más cosas de las que en realidad pues por jaleos en casa, etcétera, etcétera, he tenido tiempo de darme cuenta. Realmente si lo leemos así, si lo ponemos así, línea por línea, ha sido una carrera bastante emocionante. Sin embargo, con lo que muchas veces nos quedamos es con pues las partes más negativas, es decir, más negativas de cara al espectáculo o al entretenimiento simplemente del espectador, como es el absoluto dominio de Mercedes. Por otra parte, totalmente merecido, pero que no invita a estar pendiente del televisor el saber que quién va adelante, pues los mismos, ¿no? Es decir, aunque sí ciertamente han hecho muchísimo para estar ahí. Yo, pues para arrancar esta crónica y para intentar no hacerlo con la parte de McLaren, que supongo que tarde o temprano pues hablaremos de McLaren, tú antes, Dani, pues mencionabas el trabajo de Massa y de Vettel. Yo creo que los dos han hecho una carrera excelente, de esas carreras que además, permitidme que lo diga, que sabe hacer también Fernando cuando tiene ocasión, es decir, el ir remontando, el ir trabajando, el ir ganando posiciones. Y por otra parte, pues estoy muy contento de ver a los Williams, lo que no sé si es simplemente pues una configuración o un circuito que se adapta bien al monoplaza de ellos, el ver a los Williams otra vez, ya no, sí, se puede decir en la lucha de podio y de victoria casi, ¿no? Es decir, si Mercedes se lo permitiera. Son unos actores que la temporada pasada me gustaron mucho ver ahí arriba y que daban muchísimo juego y que de alguna forma incluso esta temporada podrían sustituir a un Red Bull que está en horas bajas. Empiezo con eso, pero seguramente podremos hablar de más cosas y os cedo la palabra. ¿Qué es lo que más os ha agradado de esta carrera? Pues a mí, por ejemplo, Lotus, que esté luchando en esas posiciones con los dos pilotos pues en torno a séptimo, octavo, noveno, décimo, porque los primeros ya entiendo que están entre Mercedes y Ferrari y algún Williams, ya los descarto esos puestos, ¿no? Pero esos que decía era donde me imaginaba y donde posicionaba a Lotus esta temporada una vez que se confirmaba el cambio a Mercedes, ¿no? Y aquí en esta carrera, en clasificación, pues gracias a lo que pasó con Massa y Vettel, pues tanto Grosjean como Maldonado estuvieron muy bien en clasificación. Y en carrera, Maldonado, viendo la tónica de la temporada donde no acababa, pues tampoco se le puede pedir más que acabe la carrera, no cometa ninguna pifia, ni el equipo la cometa, y pasó totalmente desapercibido en la carrera Pastor Maldonado, que siendo él es buena señal, y acabando séptimo, los primeros puntos de la temporada, buen para él. Y en cuanto a Grosjean, que tenía mejor pinta que Pastor en torno a igual pelear con Vettel o Massa, pues cometió un error de bulto, de calcular distancias con un piloto doblado como es Stevens, y eso al final le costó una sanción y por poco le cuesta algún puntito. Al final acabó décimo, pero el performance del equipo aquí en Canadá pues promete, y a ver en los siguientes carreras como Australia, Silverstone, pues siguen en este mismo nivel, ¿no? Al igual que Williams, que en Mónaco, como pasó el año pasado, entraron en un pozo negro, en terreno negativo. Y aquí en Canadá pues volvieron a sacar buenas sensaciones, y al igual que lo hicieron en Lotus, en Austria, donde el año pasado consiguieron pole position, y en Silverstone parece que son circuitos que se le adaptan sobre todo a estos dos monoplazas. Y también siguen continuando con Mercedes, en este caso motorización, Force India, un coche que me está sorprendiendo porque apenas ha sufrido evoluciones a lo largo de la temporada. Ya sabemos que está sin un duro, apenas tiene para pagar a los proveedores. El coche B ya han dicho que ha pasado el crash test, con lo cual a ver si ante Austria, Silverstone estrenan el coche. Pero me sorprende porque digamos que
se adapta a dos circuitos tan dispares como es Mónaco, donde Sergio Pérez consiguió un muy buen resultado, sin evoluciones, y aquí también han conseguido un buen resultado. Es cierto que Hülkenberg, como decía Dani en la crónica, pues tuvo ese lance de carrera con Vettel, que al final Rosberg acabó en la posición que le tocaba, ¿no? Porque tampoco podían aspirar a más, y Sergio Pérez al final se tuvo que conformar con la 10ª posición. No tocó puntos por poco, pero bueno, al menos van sumando puntitos pese a ser un monoplaza que no apenas ha evolucionado en lo que va de temporada, ¿no? Yo destacaría eso, y después en la parte negativa, pues los otros equipos, ¿no? O sea, salvando Mercedes y poquito más. En la parte negativa pondría a todos, ¿no? Y por mencionar a uno de ellos, Ferrari, Raikkonen, una carrera mala, tenía que haber conseguido el cajón, el podio con la gorra fácilmente. Ferrari traía un motor que en teoría, según la prensa o según Ferrari le filtra a la prensa, le daba 30 caballos más, y al final aquí me ha acabado 45 segundos con error de novato. Al igual que el año pasado también cometió el mismo error en la misma curva de Canadá, y le costó un podio, la primera vez que Ferrari no consigue un podio en esta temporada. Y Vettel, bueno, con Vettel nada, ¿no? En clasificación el coche falló la fiabilidad, uno de los puntos fuertes de Ferrari. Le tocó remontar y, bueno, afortunadamente consiguió un 5º puesto, y poco más se le puede decir a Ferrari. Pero sobre todo Kimi, después de Mónaco, arriba Bene le puso deberes, que tenía que mejorar en clasificación, pero no sé, esta carrera, para mí Kimi tendría que haber logrado un 3er puesto fácil con la gorra. Bueno, desde luego. Juan, adelante. No, iba a decir que lo habéis resumido realmente todo ya. Poco más queda que comentar. Si acaso que la enorme diferencia que hay, ¿no?, entre los motores Mercedes y Ferrari con respecto a Renault y a Honda, que desgraciadamente pues la diferencia es abismal. Durante esas primeras vueltas veíamos incluso como Ericsson pasaba como una exhalación adelantando a Fernando, que llegó a hacer un trenecito con los coches que tenía detrás justo después de la salida, y Renault el motor Renault de Red Bull, que realmente también venía a esta carrera. McLaren había utilizado, creo que eran 2 tokens precisamente para solucionar los temas de fiabilidad, después lo hablaremos. Pero Renault venía con el motor a pelo, sin utilizar ninguno de esa cantidad de tokens que tiene, porque realmente es que no saben ni qué arreglar, no saben ni qué tocar. Con lo cual, pues así están las cosas en Red Bull, y sobre todo no esa cosa curiosa, ¿no?, de que el Toro Rosso, que en teoría en teoría y en la práctica es el segundo equipo, pues que sea capaz Carlos Sainz de adelantarle a Daniel Ricciardo, pues dice bien poco en cuanto a la escudería de Toro Rosso, ¿no? Y lo único quizá que no habéis comentado precisamente es la buena carrera que, bajo mi punto de vista, ha vuelto a hacer Carlos Sainz, ha vuelto a quedar por delante de su compañero Verstappen. Incluso quedar 12 parece que no es un buen resultado, pero ya digo, peleando contra esos otros motores es muy difícil. Y además Sergio Pérez, que como decía Emma hace un momento, Force India realmente también nos ha dejado una buena impresión. Bueno, pues Carlos Sainz ha quedado a poquísimos segundos de Sergio Pérez, y probablemente, bueno, no sé si sería capaz de llegar a adelantarlo si hubiera tenido más vueltas, pero vamos, me parece una actuación otra vez sobresaliente de Carlos Sainz, y me alegra comprobar que esas dudas que tenía yo al principio de la temporada con respecto a su compañero de equipo, pues realmente el que está demostrando cuál es o cuál debería ser o cuál está siendo mejor piloto en ese Toro Rosso es precisamente Carlos Sainz. Y luego de McLaren yo creo que poco más podemos decir, que no sea hacer chistes, aquello de reír por no llorar, ¿no? O sea, que hayan utilizado esos 2 tokens para darle la fiabilidad que necesitaba el motor y poder de esa manera exprimirlo al 100%, pues hemos visto que durante los libres ya, donde digo Diego, vamos a capar la potencia, y aún así no son capaces de acabar la carrera. No
creo que no hay más que decir. O a mí al menos no me apetece volver a meter el dedo en la herida de McLaren, ¿no? Yo, pues mira, ahora que has comentado pues la buena carrera que ha hecho Carlos Sainz y haciendo un poquito de reflexión de las carreras que ya llevamos y de cómo ha avanzado la temporada, quiero sacar aquí el nombre de un piloto que creo que nunca hemos llegado a comparar a Carlos Sainz con el anterior piloto español que estuvo en Toro Rosso, que es Jaime Alguersuari. Jaime Alguersuari estuvo 2 temporadas, no sé si llegó a terminar la segunda, corregidme. Sí, hizo 1,5 y 2 más, si no voy mal. Hizo media y 2 más, yo creo que media y una más, si no voy mal. No, yo 2 enteras. ¿2 enteras? ¿Sí? Sí. Bueno, si tú lo dices, no seré yo quien. Si digamos que era ya el momento, cuando dejó Toro Rosso fue porque ya era o daba el paso a Red Bull o se quedaba fuera, ¿no? ¿No era así? O se quedaba fuera. Sí, yo creo que coincidió con la marcha de Mark Webber, ¿puede ser? No me acuerdo. No lo sé. No, la marcha de Mark Webber subieron a Ricardo. Por eso, pero es decir, bueno, igual. Sea como fuere, lo que quería decir es que sí que noto alguna diferencia en el desarrollo, o al menos en la confianza que tiene la escudería en el piloto, ¿no? Es decir, aquí tanto las declaraciones, lo que podemos escuchar por radio, los resultados, las clasificaciones, quiero decir, tengo la sensación, a lo mejor es simplemente eso, una sensación, y justamente aquí lo podemos comentar, de que es eso, de que la confianza que hay, el rendimiento que tiene Carlos Sainz ahora mismo en Toro Rosso es muy diferente al que podía tener a Jaime Alguersuari. Aquellas entrevistas en las que muchas veces echaba la culpa al equipo o hablaba mal de alguna forma del equipo, eso es algo que no hemos escuchado y que yo creo que para alguien que se inicia y que está bajo los ojos de Helmut Marko es muy importante. Lo digo también en parte porque bueno, pues que a Fernando le quedan pocos años y si queremos tener ahora mismo esperanzas de poder animar a un piloto español, que de alguna forma hay gente que no lo necesita. Yo a lo mejor quieras o no el hecho de que comparta ciertas cosas contigo, como puede ser la nacionalidad, pues te ayuda a animarle. Pues si tenemos las esperanzas en un piloto español en Fórmula 1, yo creo que nunca hemos tenido nada tan firme, incluso más firme que lo que fue los inicios de Fernando, lo que fueron los inicios de Fernando en Minardi, pues yo creo que tiene mucho futuro Carlos Sainz en Fórmula 1. A lo mejor digo esto y la temporada que viene ni le llaman para que recoja las cosas de la taquilla, pero tengo esa sensación y no sé si es algo mío o lo compartís vosotros también. Yo creo que la sensación que tienes, yo por lo menos la comparto. Pensemos que Carlos Sainz es junior porque su padre se llama igual y su padre también tiene un nombre en esto y tiene un quehacer. Y yo creo que hay mucho ayudado que Carlos Sainz senior pusiera pues mucha pausa en lo que le recomendaba a su hijo, porque entiendo que le daría libertad, pero que Carlos Sainz Jr. sí que tomó nota de todo lo que le iba diciendo su padre, de que no fuera con prisas, y yo creo que lo hemos oído más de una vez de boca del padre, que lo tienen entrevistado en el paddock, que bueno, que no hay prisa, que tiene que llegar en el momento que esté maduro. Yo creo que a día de hoy está bastante maduro y está demostrando mucho. Ha ganado en categorías inferiores, ha estado toda la vida trabajando para esto. Era su sueño y yo creo que ha hecho un gran trabajo de base. Ahora ha llegado, está en un equipo en el que puede demostrar algo está demostrando, está haciéndolo bien, la sensación del pilotaje es buena, no necesita pues entrar en un podio, quedar primero, no es esa su guerra, sino demostrar contra su compañero de equipo y con los coches que están más o menos a su nivel, cómo compite, y yo creo que sí, que es una muy buena alternativa de futuro a cuando Fernando Alonso se retire, pues tener un español en la parrilla de la Fórmula 1, y que no creo que el año que viene recoja las cosas en la taquilla. Yo creo que igual como mucho pues cambiaría
cambiaría a otro equipo. Tiene además camino por delante, cosas que mejorar, es decir, aún podrá ser mejor. A mí, por ejemplo, me llama bastante la atención que casi siempre las carreras las empieza mal, va de menos a más, ¿no? O sea, siempre la salida no es demasiado buena, le acaban adelantando, tal, y luego es capaz de recuperar, de sobreponerse a la situación y siempre va a más, ¿no? Todas las carreras las acaba adelantando gente, ¿no? Y no siendo sobrepasado. Pero eso es más cosa que le viene por el monoplaza, ¿no? En principio de carrera os fijaste, ¿no? Tanto Toro Rosso como Red Bull como McLaren, o sea, empezaron a ser adelantados por todos. O sea, Vettel los pasó como quería, Massa los pasó como quiso, a todos estos, Red Bull, etcétera, etcétera. Es cierto que hacia final de carrera el único que dio ese pasito sobre estos fue Carlos Sainz, que por ejemplo adelantó a Ricardo, que no sé si Ricardo tuvo un problema. Viendo cómo quedó Kvyat, es posible que Ricardo manifestara un problema, pero aún así, como tú dices, es cierto, partiendo de la base que Toro Rosso a principio de carrera no se le da especialmente bien, es cierto que Carlos Sainz... No, pero tú lo menos a comparabas, más. o sea, lo estaba comparando con Verstappen. Obviamente este no es el gran premio para hacerlo porque Verstappen salía súper retrasado, pero casi siempre sale Sainz, está delante en la parrilla y casi siempre al final es Verstappen el que se pone delante y después Carlos Sainz, a base de una estrategia diferente, de hacer lo bien que lo hace y todo esto, pues acaba por delante de su compañero, ¿no? Pero para mí, ya digo, esta no es la carrera apropiada porque las diferencias de motor eran abismales entre unos coches y otros, pero haciendo un resumen, como estaba haciendo un poco Gerardo al principio de las 7 carreras que llevamos, creo que puede mejorar y creo que es buenísimo, ¿no? O sea, que lo está haciendo muy bien y encima yo al menos veo eso, o sea, que todavía tiene camino, todavía tiene cosas que aprender, ¿no? Obviamente es un rookie, está en el primer año, ¿no? Hay muchísimas cosas que tienen que aprender, pero vamos, ya se le ve que incluso lo podría estar haciendo mejor, ¿no? Hombre, después la comparación con Alguersuari... Ojo que he dicho Alguersuari porque realmente sí que lo podemos comparar, es decir, misma escudería, sí. mismo punto de vista, Misma que tiene la edad. escudería de escuela de pilotos, una edad parecida, y Alguersuari no salió de la nada, es decir, ya venía de ganar muchísimo en categorías inferiores. Bueno, tampoco tanto. No tanto como Carlos Sainz, es verdad, pero quiero decir, pero tampoco tanto como Verstappen, también lo puedes decir. O sea, quiero decir, y además el punto complicado que yo le reconozco a Alguersuari es que no se llama ni Sainz ni Verstappen, y eso, quieras o no, pues no te abre. Alguersuari también tiene un padre que igual para el gran público no es conocido, pero también está en el mundillo de... Sí. Evidentemente no llega al nombre de Carlos Sainz, evidentemente, pero también tiene un nombre ahí Que sí, en pero el mundo. quiero decir, Sainz y Verstappen, quiero decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ya... ¿sabes? Sí. Ahí voy. También en esa comparación es cierto que los tiempos cambian. En la época de Alguersuari, Marco era muy dictador en plan de que Red Bull tenía prioridad sobre todo. También es cierto que Red Bull en esa época era claramente mejor equipo que Toro Rosso, y este año pues estamos viendo que Red Bull tiene sus complicaciones y a veces Toro Rosso tiene el nivel suficiente como para estar por encima de Red Bull, ¿no? Y entonces ahí hay que ceder y no ser tan dictador y tan estricto con... Hay que dejar pasar a los Red Bull como sea, no le compliques la vida a los Red Bull, tú estás un paso por detrás. Y claro, Carlos Sainz está viviendo un punto dulce dentro de todas las complicaciones que tiene, pero está viviendo un punto dulce del Toro Rosso, como en su cierto momento tuvo Vettel cuando ganó y tal, ¿no? Toro Rosso, como decía, ha pasado por una época en que Marco era dictador. Aquí, Toro Rosso, sois unos pringaos. Tenéis que conseguir podiums, pero sois unos pringaos. Y en cambio, pues esto ha cambiado, ¿no? Y los dos, pues, tanto Verstappen como Carlos Sainz, vamos a ver qué pasa con Kvyat en lo que queda de temporada, pero si vemos que realmente la cosa va hacia adelante, Carlos Sainz como Verstappen, pues igual Kvyat peligra su puesto a final de temporada en Red Bull, ¿no? En ese sentido, creo que es una película totalmente
diferente con Alguersuari, que al margen de sus habilidades que estamos viendo en otras fórmulas, como tampoco es un piloto como para tirar cohetes, ¿no? Tampoco es que últimamente lo esté haciendo mucho mejor que Kvyat Ricciardo, ¿eh? Probablemente tenga más problemas en el coche que Kvyat, pero así como al principio de la temporada sí que había una cierta diferencia entre ambos, yo ahora mismo casi veo más fuerte a Kvyat que a Ricciardo. O sea, después de España le han dado un toque a Kvyat y bueno, se vio la reacción en Mónaco y aquí en Canadá pues ha quedado por delante de Ricardo, como decía antes. No sé si Ricardo tuvo algún problema o algo, porque a mí tampoco me cuadra que Ricardo esté tan detrás de Kvyat, que igual Kvyat quede por delante de él, pero una cosa similar a lo que vimos en Mónaco, pero tanta diferencia me suena más a que Ricardo tuvo algún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, Kvyat ya ha quedado por delante de Ricardo en otras carreras y clasificación, que en clasificación sí que Kvyat ha quedado por delante de Ricardo y ahí sí que ninguno tuvo ningún problema. Después que yo quería comentar el tema de varios duelos que tuvimos durante la carrera, uno de ellos entre Vettel y Alonso. Alonso, que llevaba una carraca, pues le complicó la vida a Vettel, que en teoría bueno, iba sobrado de potencia por todos los costados, y Vettel, entre comillas, quizás fue el adelantamiento más complicado que tuvo que hacer hasta quedar quinto en la carrera, el de Alonso. Quizás, ¿no? Y Alonso con una carraca... Yo creo que pues, también fue una complicó la sobrada vida. de Vettel, ¿eh? O sea, si en vez de coger e intentar adelantarlo antes de llegar a la zona de DRS se espera un par de curvas, pues ya está. Y no hubiera habido esa pelea en realidad, ¿no? O sea, Pecó de ansioso. de sobrado, yo quiso creo de demostrar sobrado y de decirle te estoy adelantando con un Ferrari. O sea, me da esa sensación, Sí. es una sensación Y después que que lo mismo le pasó con Hülkenberg. Es cierto que Hülkenberg, Alonso no cedió y en cambio Hülkenberg sí que acabó cediendo y al final se le complicó la vida, hizo un trompo y tal. Pero yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Entre el duelo de Vettel con Alonso y Hülkenberg. Hülkenberg cede para no tocarse y que aquello acabara como el Rosario de la Aurora, y el perjudicado es Hülkenberg, y en cambio Alonso no cede, no tiene nada que perder, se la suda todo, viendo las circunstancias del monoplaza y tal, y aparte si consigue que Vettel no la adelante, pues oye, con la carraca que tiene, pues un aplauso, ¿no? Y ahí Vettel sí que es un poco estos coches que están recuperando plazas, que saben que es más rápido que el que van a adelantar y tan ansias que al final acaban cometiendo el error, ¿no? Y quizás a Vettel lo que le pasó con Alonso quizá le privó de luchar la cuarta posición con Raikkonen, porque llegaron a 4 segundos. desde luego esa imagen, y lo decía Dani al principio también, y el adelantamiento de Massa a Ericsson, para mí son las dos imágenes de esta carrera con lo que me quedo cuando pienso en ella, en lo que recuerdo de ella, y como digo yo, pues todos los grandes premios tienen algo por lo que merece la pena verlos, y probablemente esos dos adelantamientos sean la lucha, no el adelantamiento de Vettel a Fernando, sino la lucha por adelantarlo y el adelantamiento de Massa a Ericsson es lo bonito de esta carrera, ¿no? Por lo que mereció la pena verla. Y con respecto a McLaren, y por no ser redundante, ya estamos en la 7ª carrera. Y yo creo que el gran problema de McLaren, bueno, aparte del tema mecánico y de rendimiento, etcétera, es un tema de comunicación. Yo creo que ya es hora de que salga Ron Dennis, por ser el máximo responsable de este tinglado, y diga, mira, esta temporada no vamos a conseguir ningún resultado positivo. Lo más probable es que acabemos ninguna carrera. Esto es un test para la próxima temporada, o la próxima, o la que venga. Y no esperéis que ni que quedemos décimos, ni undécimos, ni duodécimos. Lo más normal es que no acabemos, hagamos el ridículo y lo que sea. Y yo creo que es el tiempo para que salga, pues eso, Ron Dennis, porque es el máximo responsable, o Eric Bouyer, o uno de estos girifaltes, y diga, mira, esto es un test, y que no lo intenten enmascarar como, bueno, a final de temporada, en Austria vamos a tener evoluciones. Es que claro, si dices que vas a tener evoluciones, en cierta medida das esperanzas de que, bueno, igual ahora el coche va a empezar mejor, consiguen puntos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya es hora de que
Porque aparte, Alonso lo dice que esta temporada es un test largo, pero un test, pues es hora de que los que mandan más salgan y mira, esta temporada nos las tomamos de test y no vamos a acabar ni una carrera. Y si acabamos, pues es porque hemos rezado toda la noche anterior. Lo que pasa es que en ese aspecto, y por no querer extenderme sobre el comentario semanal de McLaren, pero al menos algo poder comentar, es que de cara a la afición, ahora justo leía un titular de Fernando diciendo que pide a los fans paciencia, dice, no siempre será así. Es que, como siempre hemos comentado, y justamente nosotros que hacemos un podcast de Fórmula 1, de la información, de la realidad, de lo que sucede en los despachos de Woking, ¿no? Es decir, y en Japón, es decir, de lo que sucede ahí a lo que trasciende, la opacidad es absoluta. Y es normal, quiero decir, es una competición y no por tener contentos a los fans vas a ir desvelando tus planes. Pero la opacidad es tan densa, que yo como fan no tengo ahora mismo motivo para tener esperanza de que esto vaya a cambiar, no a mediados de temporada, ni siquiera a finales, sino al año que viene. Quiero decir, si me tengo que quedar con un titular así de rabia y generalista, sería Honda no sabe hacer motores. Honda ha preparado durante mucho tiempo su regreso y se presenta con un motor que no tiene potencia y se calienta. Ese es lo más corto que puedo decir, lo que me cabría en un tuit de rabia. Entonces, han pasado 5 carreras y no vemos la más mínima evolución. Sí, es verdad, al principio estaban a 4 segundos y ahora están a 2,5, a 2. De acuerdo, no veo una evolución de fiabilidad cuando las carreras se cuentan por abandonos. Entonces, eso es lo que hace que desesperes un poquito como aficionado. Sí, antes en la pregrabación lo comentaba con Juan, ¿no? Que en la época de Ferrari y Alonso, Ferrari le decía a Alonso, mira, vamos a hacer estas novedades que nos van a dar X segundos, este coche, la evolución va a ser espectacular, esas cosas se filtraban a la prensa, como bueno, eso sigue en Ferrari, eso es habitual. Y al final, ¿qué pasaba? Que ni novedades, ni evoluciones, ni hostias y vinagre. Al final Alonso se cansó y se cambió a McLaren. Y resulta que aquí un poco con McLaren está pasando lo mismo. Los japoneses le dicen a Fernando, y lo ha dicho hoy después de la carrera a la prensa, los japoneses me dicen y yo veo esos planes, me dicen que bueno, que aquí el coche va a ir mejorando, la unidad de potencia más... Y en cierta medida le están vendiendo humo a él y a todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Fernando decide abandonar Ferrari y un poco, entre comillas, se repite el patrón en McLaren? Claro, visto así, disculpadme el comentario, me puedo fiar más de lo que me diga un japonés de lo que me diga un italiano acerca de cómo va a ser el futuro del motor. Pero, y a ver, Leñe, es McLaren, quiero decir, es una de las escuderías con más orden y con más organización interna, aparentemente, por lo que ya digo, siempre por lo que transpira hacia el aficionado. A partir de ahí ya pues no tengo ni idea de cómo realmente es. Pero bueno, supongo que bueno, como aficionados pues es esperar a que mejore y mientras tanto pues seguir disfrutando de las carreras. No hay mucho más, creo. Y conclusión de eso es que a Alonso no le queda camino, atajo, ninguno, alternativo a esto. O sea, o lo único que le queda es mejorar junto y con McLaren, porque Mercedes está cerrado, Rosberg y Hamilton renovados, Ferrari está, bueno, no sabemos qué va a pasar con Kimi, pero Vettel está cerrado y claro, Alonso no va a volver a Ferrari porque aquello, vamos, ni lo quiere ni él quiere, vamos. Y otro equipo es que no sería para irte a Lotus, Williams, pues no sé, a estas alturas pues iría así, vete a Williams o a Lotus, que al menos mejor que McLaren están, pero al final no serviría para ganar, ¿no? Con lo cual a Alonso la única salida que tiene en su carrera deportiva, que ya está en su recta final, es ir y con McLaren. Y yo creo que en cierta medida es por eso de que está en plan zen, se toma todo con filosofía, hace bromas, los mensajes por radio. Yo no he visto a
a tomarse con tanto, pues eso, filosofía lo que le pasa en la pista como este año a Alonso, y lo manifiesta así en la radio. En España dijo que las baterías no cargaban, el equipo le dijo que estaba bien y él le dijo al ingeniero, bueno, igual ese ordenador tiene un virus o algo. Y aquí, pues, rollo de que ya habían aprobado la regla de los repostajes para él repostar porque no tenía suficiente combustible y le pedían desde el equipo que ahorrara y él le dijo que no quería ahorrar, que esa es otra. En el nivel que tienen de coche, pues, merece la pena ahorrar, no ahorrar, es que ya da todo lo mismo. A mí, yo creo que por primera vez hoy sí que me fastidiaron un poco las declaraciones de Alonso al acabar la carrera, ¿no? Porque hoy era una carrera para realmente no sacar nada positivo, ¿no? Y encima te dicen, no, hicimos una vuelta de clasificación muy buena. Yo decía, jolín, pero si pasaste a la Q2 por los pelos y porque Vettel y Massa, que tenían que estar delante de él con toda seguridad, se quedaron atrás. Es que si no, ni siquiera hubieran pasado a la Q2, cuando además Button ya ni siquiera la corrió. O sea, no se puede ya tampoco ser tan optimista, ¿no? O sea, yo lo que me da la sensación es de que, como decías antes, o sea, a Alonso lo único que le queda es una huida hacia adelante, el echar todas las fichas, apostarlas a McLaren, no tiene otro remedio, y entonces pues hasta a lo mejor se está engañando a sí mismo o intenta engañarnos al resto, porque realmente tiene algo de mérito la vuelta de clasificación que hizo. Porque, a ver, seamos francos, aquí todos sabemos un poquito de Fórmula 1 en mayor o menor medida, pero sabemos que milagros pocos, y solventar esta diferencia de tiempo y rendimiento con Mercedes sabemos que únicamente puede pasar si hay un cambio de reglamento, y todos sabemos que en 2016 no va a haber un cambio de reglamento drástico, y en el 17 habrá que ver cuánto de drástico es ese cambio de reglamento. Y teniendo en cuenta esto, sabemos que recortarle un segundo al equipo que gana es tremendamente difícil y que se tardan años y años si así sucede y si el equipo que va ganando no mejora también, que hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, todos sabemos que sin milagros y tomando el camino normal, McLaren no gana en los próximos 4 años, una cosa así, como le tocó a Red Bull, como le tocó a Ferrari, bueno, y a todos estos en la historia de la Fórmula 1, vamos. O sea, ¿va a venir aquí a McLaren a revolucionar el patrón histórico de la Fórmula 1? Pues, no sé, un milagro. Desde luego algo tiene que pasar pronto porque te estás cansando. Bueno, no. A ver, el problema es que tienen pocos patrocinadores. Por ahora está poniendo la pasta Honda y eso es bueno porque es Honda quien está teniendo problemas con el coche, quien está dando problemas con la fiabilidad del motor. Pero en algún momento pues van a tener que tener algún patrocinador más que ponga dinero, y eso, mientras no haya resultados, no va a pasar. Si no garantizas que tu coche por lo menos va a rodar el mismo tiempo que los otros coches en la pista, tienes un problema importante. Y yo creo que Alonso, a ver, él, bueno, ya ha conseguido ser campeón del mundo, y eso es una cosa que para bien o para mal condiciona un poco también lo que hace después. Yo he sido campeón, no necesito demostrar nada. Bueno, puede tener una actitud menos, no voy a decir competitiva, pero no sé, distinta, porque ya ha demostrado que es un gran piloto con un coche que no era el mejor de aquel momento, sino que era el más fiable, y no sé, pues ha ido dando tumbos extraños el problema que tuvo con McLaren la primera vez que fichó por el equipo inglés, luego en Renault esas temporadas aciagas, en Ferrari, que era su gran sueño, pasó lo que pasó, tuvo mala suerte en alguna temporada, en otras directamente no tuvo material pues para poder estar ahí, y yo creo que bueno, ha vuelto a McLaren con el tema de Honda.
yo creo que los japoneses de Honda han apostado muy fuerte por Fernando. Tiene que haber mucha pasta detrás del contrato. Y creo que quieren hacer las cosas bien. Tienen medios, tienen recursos. Son un gran motorista a nivel mundial. Y algo terminará saliendo. Pero esperemos que antes de esos 4 años que dice Manuel, estén a un nivel mucho más competitivo de lo que están ahora. Y el tema de la fiabilidad es que es muy sangrante en las últimas carreras, y sobre todo en el caso de Fernando, que ha acabado 2 de las 7 carreras que llevamos este año. Así, creo que es la primera vez en su carrera deportiva que Alonso abandona 3 veces consecutivas. Y ha pelotado un Minardi y ha pelotado Renault, que aquello tampoco era para saltar, y etcétera. Y o sea que es la primera vez en su carrera deportiva que se retira 3 veces seguidas. Bueno, ya hemos cubierto cupo, ya no podemos estar hablando más siempre de lo mismo. Así que vamos a dar los resultados de cómo ha terminado esta carrera y de cómo ahora mismo queda el Mundial, ¿de acuerdo? Ahora, es decir, después de este gran premio, bueno, vamos a empezar con el resultado de la carrera, que sería lo justo. Ha ganado Lewis Hamilton, segundo Nico Rosberg, tercero Valtteri Bottas, cuarto Kimi Raikkonen, seguido de su compañero, quinto Sebastian Vettel, sexto Williams Felipe Massa, séptimo Pastor Maldonado, no se lo cree todavía, octavo Nico Hülkenberg, noveno Daniel Kvyat, décimo Romain Grosjean con su segundo Lotus, el Lotus, vamos, están de celebración. 11º Sergio Pérez, 12º Carlos Sainz, 13º Daniel Ricciardo, 14º Marcus Ericsson, 15º Max Verstappen. Carlos Sainz le ha sacado 3 puestos, nada más y nada menos. 15º Felipe Nasser, 16º Felipe Nasser, 17º Will Stevens, y retirado Roberto Meri, Jenson Button y Fernando Alonso, que ha quedado último. Will Stevens, por cierto, terminó a 4 vueltas y Felipe Nasser a 2. Ahora, con estos puntos que han conseguido, ¿cómo queda ahora mismo la clasificación del Mundial de Pilotos? Pues comanda Lewis Hamilton con 151 y Nico Rosberg a 27 puntos, si no se me escapa a mí, a 17 puntos, perdón. Sí, 17 puntos, Nico Rosberg con 134, Sebastian Vettel tercero 108, Kimi Raikkonen cuarto 72, Valtteri Bottas quinto 57, Felipe Massa sexto 47, séptimo Daniel Ricciardo con 35, octavo Daniel Kvyat con 19, noveno Romain Grosjean con 17, Felipe Nasr con 16, Sergio Pérez con 11, Nico Hülkenberg con 10, Carlos Sainz en el puesto número 13 con 9 puntos, Max Verstappen 6, Pastor Maldonado con 6 puntos, y luego ya que tenemos con 5 Marcus Ericsson, con 4 Jenson Button y con 0 puntos Fernando Alonso, Roberto Meri y Will Stevens. La clasificación de constructores, pues muy abultada, 285 puntos para Mercedes, 180 para Ferrari, 104 para Williams, 54, ahí viene el escalón, para Red Bull, 23 para Lotus, 21 para Sauber, 21 también para Force India, 15 para Toro Rosso, 4 para McLaren y 0 para Marussia. Dicho esto, y antes de entrar en lo que ha sido la porra de verdad, la que hacéis vosotros, algunos tenéis madera para trabajar en una casa de apuestas, porque acertáis muy bien. Yo este año directamente me he retirado, pues para no preocuparme los sábados de poner la porra, porque era inútil, era inútil hacerlo y empiezo a pensar que también era inútil yo. La que hacemos aquí habitualmente, los que grabamos o los que grabasteis este último podcast sobre el podio, que no sé cuándo se introdujo esta tradición, yo creo que desde el inicio y no sé cuándo la vamos a parar. De todas formas, fíjate, aquí Juan, por ejemplo, dijo Hamilton, Vettel, Bottas, Emma Hamilton, Rosberg, Vettel y Danny Hamilton, Vettel, Rosberg. Deberíamos dárselo a Emanuel. Sí, se puede dar a Emanuel. Emanuel, date por ganador de este Gran Premio de Pero Canadá. conmigo muy cerquita, que yo también acerté 2, ¿eh? Sí. Si hacemos una combinada como en la quiniela. en la quiniela, aquí ganamos siempre, ¿no? Pero
Pero es curioso, cuando alguien apuesta el podium clásico de esta temporada, que es Hamilton, Rosberg, Vettel, no sabemos por qué, pero o le pasa algo a Rosberg, o a Hamilton, o a Vettel, y nos desbarajusta esa apuesta Es lo ganadora. que tiene. Bueno, Dani, cuéntanos, ¿cómo ha quedado la porra de verdad? Pues la de verdad, la que estáis esperando escuchar. Primera posición en esta carrera, Cucaracha Veloz con 208 puntos. Muy buen porcentaje de acierto. Choda Boy, 190 puntos es segundo. Dado 3, tercera posición, 184 puntos. Empatado con Ezir y Richie Cucalón. José 85-45 tiene 179, es sexto. Séptimo es Arturo con 178 y Josh Basó 173 puntos, los mismos que José. MJ Tardos cerrando el top 10 con 172 puntos. Esto en cuanto a la carrera. En cuanto a la clasificación general, Robert 2 tiene 1132 puntos, Reistlin es segundo con 1120, Richie Cucalón 1109 puntos. Cuarto es José con 1108, 1104 es Zambra, que es quinto. Sexto es Josh Basó con 1095. Mad Max es séptimo con 1076. Octavo es Cucaracha Veloz con 1063 puntos. MJ Tardos noveno con 1059. Y cerrando el top 10 está Jesús 0000 con 1057 puntos. Bien, pues esto es todo por hoy. Son las 23:58. Creo que justo hace 1 hora y 1 minuto que empezamos a grabar y lo dejamos aquí después de haber comentado todo lo que se ha podido comentar por nuestra parte del Gran Premio de Canadá. Como siempre, estamos encantados de que nos escuchéis, nos comentéis, nos ayudéis a mejorar, incluso nos critiquéis. Todo eso siempre nos viene bien y estamos muy agradecidos. ¿Cómo hacerlo? Pues de la forma más sencilla, si queréis, que es el correo electrónico. Bueno, la más sencilla, no sé si tal vez sería un directo de Twitter, pero bueno, la más tradicional sería un correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com. Yo me despido, espero estar con vosotros en el próximo podcast, en el previo de la próxima carrera, y hasta entonces os envío un abrazo. Adiós. Pues más tradicional todavía es el dejar un comentario en el blog, que podréis hacer en desdebox.es. Y nada, hasta la semana que viene con el previo del Gran Premio de Austria. Y las formas tradicionales, pero un poquito más modernas, de enviarnos un comentario son las redes sociales. En Facebook nos encontráis en la dirección facebook.com/desdeboxes y en Twitter somos @desdeboxes. Y nada más, y nos escuchamos en la próxima carrera. Y os recordamos a los que tengáis un dispositivo Android que podéis encontrarnos en el Android Market buscando por Desde Boxes. Ahí tenéis nuestra aplicación donde está integrado el Twitter y que podréis escuchar además los podcasts. Con esto, como mis compañeros dicen, hasta la próxima semana, que hablaremos de lo que va a ser el próximo Gran Premio. Un saludo y hasta luego.